Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Un gusto de tenerlos de nuevo en nuestra sintonía y en la compañía de siempre de Lars Sorensen, también abogado, a igual que el que habla, para comentar los temas que han sucedido durante la última semana. En realidad tenemos tantas noticias, tenemos tantos comentarios que aportar que probablemente el tiempo, como siempre, se nos haga escaso, pero vamos a tratar de aportar el máximo de información y de conocimiento. Buenas tardes, Lars, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Daniel. Yo por fortuna muy bien, feliz como siempre de informar a nuestros queridos espectadores acá en Vamos Somos Chilenos por Radio Portales. Así es, pues tenemos, digamos, bastante información, vamos a dar algunos titulares, tenemos algo que ha circulado profusamente en las redes sociales, que es la carta del almirante de la Marina, ¿no es cierto?, don Daniel Arellano Balbán, un excelente almirante, una persona realmente de excelencia, muy amigo mío, lo conocí, lo conozco desde hace ya casi 50 años, y realmente es una persona muy interesante, muy inteligente, una persona realmente de excelencia. También tenemos el asunto de las declaraciones de la ministra del Trabajo, que obviamente deja traslucir y que de sus declaraciones se desprenden de que no conoce cómo funciona la economía, cuando expresa que los empresarios paguen más, ¿ah? Entonces, realmente es una cosa que da risa. Tenemos también una cosa que nos preocupa bastante, especialmente a los viñamarinos, y la delincuencia que realmente ya aquí en Viña del Mar está totalmente desatada. ¿Qué te parece, Lars, si partimos comentando la carta del almirante Daniel Arellano Balbán? Pues magnífico, me parece espectacular. Mira, la carta está tan bien hecha, tan bien enfocada, es un muy buen resumen, es una síntesis de lo que realmente el almirante le dice a la sociedad civil. Y me voy a permitir leerlo porque no es muy extensa, pero yo creo que son conceptos que están muy bien redactados y muy bien dichos, en que él le dice a la sociedad civil lo siguiente. Dice, a todos quienes piden la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, a todos quienes piden a Carabineros y PDI mano dura contra la delincuencia, a los que tratan a los militares, abro comillas, gallinas, les pregunto, y dice el almirante, ¿han ido al penal de Punta Peuco o Colina 1, en donde la mayoría de uniformados en retiro que combatieron el terrorismo están condenados por presunciones? ¿Han ido al centro femenino, en donde hay 15 uniformadas mujeres en retiro cumpliendo condena también por presunciones? ¿Qué han hecho para que los militares que lucharon contra la subversión y la derrotaron no sean juzgados por un sistema penal distinto al resto de los chilenos? ¿Qué han hecho para que los militares cumpliendo condena no sean discriminados en el acceso a beneficios carcelarios? ¿Qué han hecho para que los empresarios, dueños de los medios de comunicación masivos, se preocupen de que esos medios sean veraces y ecuánimes en lo que difunden? ¿Qué han hecho para que termine la persecución jurídica a quienes tuvieron que enfrentar a la subversión? ¿Qué hicieron para evitar que los gobiernos, desde el año 1990 a la fecha, le hayan quitado facultades a carabineros en el control del orden público? ¿Qué hicieron o están haciendo para evitar que los carabineros sean juzgados por enfrentar a la delincuencia o subversión? No trates de cobarde ni pidas que te protejan, si después no vas a defender a quienes te protegieron. La lección del 73 ya se aprendió. Se deberán cambiar muchas leyes y concurrir otras circunstancias para que las Fuerzas Armadas y policías usen la fuerza que poseen. Firmado, almirante en retiro, Daniel Arellano Balbao. Excelentes palabras de un brillante almirante que se encuentra en retiro. Y qué bueno que dice, la lección del 73 ya se aprendió. Y tú sabes, Lars, que hay un viejo dicho que dice, aquellos que no conocen la historia se ven obligados a repetirla. Las Fuerzas Armadas conocen la historia y por eso es que no se va a repetir. Así que para todos aquellos de la sociedad civil que están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, en mi opinión, no van a intervenir. Este es un problema de los políticos, es un problema de la sociedad civil que eligió a gobernantes incompetentes, a políticos de muy baja estirpe,
de muy baja calidad, y el problema que tenemos es un problema de los políticos que no han sabido llevar el gobierno. Así que yo creo que las palabras del almirante son palabras muy sabias, es una buena comunicación a la sociedad civil para que entienda que el problema que tiene Chile, la crisis que está viviendo, la produjeron los políticos elegidos por esta misma sociedad civil. ¿Cuál es tu opinión, Lars? Efectivamente. Bueno, yo he tenido el honor de compartir con nuestros héroes en, bueno, Punta Peuco, Colina. Me parece, primero que todo, una cobardía mal hecha. Todos sabemos que el Tratado de Roma es posterior a todo lo que aconteció. Y por lo demás, estas personas, estamos en un estado, se podría decir, casi una guerra civil en ese entonces. Si no intervenían, Chile se iba a ir a la ruina. Claramente la clase política que en su momento apoyó a nuestros queridos marinos, Fuerzas Armadas, después dio la espalda de una manera vil y cobarde. Nosotros presenciamos eso hasta el día de hoy. Hemos visto como gobierno que pase, hace vista gorda a eso y es más, juzga de una manera cobarde y vil con un poder judicial que está de la mano de esta izquierda victimizada, siendo que no cuentan una historia completa. Ellos siempre son las víctimas de este asunto, siendo que no dicen el por qué pasó todo. De la mano con eso, estoy más que de acuerdo con don Daniel Arellano, ya que yo he visto cómo aconteció todo esto y sé cuál es la paga, no digo de Chile, sí de un grupo que lamentablemente tiene una gran influencia y ha sido cobarde en el trato que ha dado a nuestras queridas fuerzas, que dieron, y cito mis palabras, la vida por Chile, por un mañana. En base a esto, ¿qué pasaría si efectivamente nuestras fuerzas actúan? Me refiero a Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, conociendo más aún las intenciones y color de nuestro actual gobierno, que es el que está de una manera muy sutil diciendo, ¿y por qué no actúan casi como tirando una caña de pescar esperando que alguien la tome? Así es, pues, así es lo mismo que pasaba en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Los 1000 días negros que tuvimos, en que el país estaba en una crisis atroz y la gente pedía, clamaba que las Fuerzas Armadas intervinieran de tal manera de superar esta crisis y ordenar el país. Porque si no lo hacían, tal como tú dices, Lars, venía la guerra civil. Y quiero decirle a nuestros auditores que las guerras civiles son mucho más sangrientas que un golpe de Estado. Recordemos la guerra civil del año 91, ¿cierto? 1891, fue una cosa sangrienta. ¿Para qué decir la guerra civil española? Duró 3 años, donde murieron millones de personas. Entonces, en este momento estamos en una crisis y tal como lo dijimos y lo que dice el almirante Arellano en esta carta, va muy en la línea con lo que comentamos el martes pasado, ¿no es cierto? En que dijimos que las Fuerzas Armadas en este momento no van a actuar porque ya conocen la historia. Y como dice el viejo refrán, los que no conocen la historia se ven obligados a repetirla, entonces como las Fuerzas Armadas conocen la historia, no se va a repetir. Ya eso no se va a repetir porque, tal como decía, piden salir, que salgan las Fuerzas Armadas a la calle para parar esta crisis. Pero resulta de que es una trampa. Es una trampa, en mi opinión, es una trampa para las Fuerzas Armadas, de tal manera de sacarla a la calle, que usen sus armas y posteriormente los enjuicien y los encarcelen, como este con Cripto, ¿no es cierto?, de La Serena, que el año 2019 lo están culpando, le imputaron de que él había disparado su arma. Un conscripto que decidió hacer voluntariamente el servicio militar para servir a su patria, lo mandan a un control de orden público, ¿no es cierto? Y él no usa su arma, ni siquiera fue periciada por la información que tengo, y lo han condenado a 10 años. Eso es lo que quiere la izquierda, que las Fuerzas Armadas salgan a la calle de tal manera de que usen sus armas y después que se usen sus armas, los enjuician y se van a la cárcel. Por eso yo creo que es una trampa. Yo creo que las Fuerzas Armadas lo están entendiendo. Las Fuerzas Armadas, en mi opinión, no van a salir a defender a la ciudadanía civil, porque lo hicieron en el año 73 y hoy día nadie se acuerda de ello y hay mucha gente inocente que está pagando las prisiones, como dice el almirante Arellano, bajo presunciones. Entonces, yo creo de que, en mi opinión, no van a salir y yo soy de la opinión de que no salgan. Este es un problema político que deben solucionar los políticos en la forma política. Entonces no vengan a pedirle ahora a las Fuerzas Armadas ayuda, porque eso es cobardía.
ustedes metieron al país en esta situación de crisis y tal como está pasando el 73, como las Fuerzas Armadas no van a actuar, indudablemente, Lars, que puede venir posiblemente, ni Dios lo quiera, una guerra civil, porque va a Dios ser no quiera. sangrienta. Yo solo hago la acotación de la mano de lo que bien menciona Daniel. ¿Quiénes, quiénes autorizaron, esto va desde Bachelet, la inmigración descontrolada que todos sabemos lo que trajo de la mano? Efectivamente trajo gente que venía a trabajar, pero también sicarios, narcos, la mano venezolana de Maduro. Entre eso también, todos sabemos los apitutados en el Poder Judicial que tienen un color bastante peculiar, muy rojizo por lo demás, que sabemos para dónde van. Los políticos, específicamente los políticos de izquierda, y otra cosa que acotó, una derecha que ha sido muy pasiva muchas veces, que ha sido permisiva y por ende el país está en la situación que está. Esto no es culpa de los marinos, de carabineros, de las fuerzas de orden. Es culpa de una clase política que no ha estado a la altura de un país que fue, o nos llamaron, un ícono a seguir en Latinoamérica mucho tiempo. Así, Lamentablemente por una clase política que, la verdad para mí más que política son politiqueros, el yo, país se ha ido al abismo. yo creo que ni siquiera politiqueros, hasta ese nombre yo creo que les queda Que grande, les ¿ah? queda alto. Pero en realidad son cabritos de cuarta preparatoria o cuarto medio en consejo curso, como decían algunos periodistas alguna vez. Y lo otro, Lars, es que toda esta situación que se produjo en que las Fuerzas Armadas intervinieron, ordenaron el país, hicieron funcionar la economía, el país partió produciendo de nuevo, y tal como tú dices, nos llegó a ser los primeros en América Latina, y hoy día creo que somos los penúltimos dentro de los 31 países que conforman la América Latina. Y éramos los primeros. Y los que más se beneficiaron en realidad fueron los empresarios los que más pedían, digamos, que las Fuerzas Armadas intervinieran por la toma de las empresas, la toma de las industrias, la toma de los negocios, la toma de los campos, no había producción, los hacendados. Bueno, gracias a que el gobierno militar ordenó el país, lo hizo funcionar, ellos se han beneficiado y han sido muchos de ellos empresarios exitosos, gracias a las políticas, a las bases que sentó el gobierno militar y se han hecho de dinero, han tenido un buen vivir, etcétera, y ahora que de nuevo están viendo sus negocios arruinados, porque recordemos que cerca de 100.000 millones de dólares ya han abandonado el país, porque esos inversores ya no les da confianza el país. Ahora nuevamente los que están en Chile están pidiendo que las Fuerzas Armadas Se tomen el pronuncian. control. En mi opinión, no deben tomarlo, porque en mi opinión creo que es Van a, una trampa que le están tirando a las Fuerzas Armadas, esta izquierda totalitaria, para poder tener fundamentos y motivos, presunciones, como dice el almirante Arellano, para meterlos a la cárcel. Así que yo creo que no van a salir y seguramente, ni Dios lo quiera, como lo vuelvo a repetir, no tengamos una guerra civil, porque sabemos que tal como tú dices, Lars, la inmigración, de hecho las fronteras siguen abiertas, sigue entrando gente, y siguen entrando armas, y siguen entrando armas. Así que piensa tú, ¿cómo va a ser esta guerra civil si llega a producirse? Se van a enfrentar dos fuerzas terriblemente muy bien armadas, donde en el medio va a estar la población civil que no tiene nada que ver, o son los que produjeron este problema por haber elegido equivocadamente a autoridades que gobiernan de muy baja calidad y de muy baja calaña, ¿no es cierto? absolutamente. Yo debo destacar del gobierno militar, sobre todo. Mucha gente lo puede criticar, pero teníamos gente que pensaba, veía un futuro. Bueno, un grande de la Marina, José Toribio Merino, todos sabemos que era un visionario. Hernán Vigi, Milton Friedman, traído de la misma Universidad de Chicago. Teníamos gente pensante y que estructuraba una estructura. Hoy en día tenemos niños que hacen todo lo contrario, estructuran pero hacia atrás. Es como Juegan a ser políticos, ¿ya? juegan a ser políticos, pero Claro. un juego casi como el Monopoly, por lo que Pero estoy claro, no, viendo un dentro. juego equivalente a cuando uno era chico, tenía 5 6 7 años, con su amiguita jugaba a tomar té. ¿Ah? Entonces, la amiguita Exactamente. cocinaba y hacía, servía tecito en unas tacitas de plástico, el cuestión, y se hacía toda la mímica de que estamos tomando té. Bueno, estos políticos que tenemos hoy en día, desde el presidente de la República hacia abajo, es eso, es gente que no sabe gobernar, que ha llevado a este país a la ruina, nos ha llevado a este estado, digamos, de catástrofe en que la gente ya anda asustada. Y aquí me caigo al tema siguiente que quiero conversar contigo, Lars, dejando ya comentado lo del almirante Arellano, que no me queda que más que felicitarlo por su excelente carta, muy contundente, muy precisa, muy bien redactada, y es exactamente lo que quiso transmitirle a la sociedad civil.
Me caigo a la delincuencia en Viña del Mar. Como tú sabes, Lars, el día sábado asesinaron tipo 9 de la noche a una persona que iba con su familia para robarle. Del agresor nada se sabe, como siempre pasa. Aquí la gente mata y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué se dice? Los estamos buscando como perros. Pero ahí está, y si lo llegan a pillar, lo van a formalizar y al día siguiente va a estar nuevamente en la calle porque tiene una conducta. Pero lo más grave también, aparte de eso que es gravísimo, aquí en la Plaza O'Higgins, en 14 Norte, frente al mall, se produjo una gresca de tremendas, tremendas connotaciones en cuanto a que eran, no sé, eran, no sé, 5 o 10 delincuentes que peleaban, y lo curioso y lo que más preocupa a Lars es que había una pareja de carabineros y miraba, no porque quisiera mirar, era porque no podían hacer absolutamente nada. Primero, porque era una fuerza muy superior a ellos, eran 15, 20 personas que estaban peleando, que si Carabineros intervenía, los 15 o 20 se iban a tirar contra Carabineros y los iban a agredir y los iban a dejar sumamente lesionados si es que no los mataban. Y lo segundo es una manifestación clara, clarísima, Lars, cómo la delincuencia le ganó al gobierno. O en otras palabras, el gobierno ha perdido el combate contra la delincuencia. Tenemos aquí un grupo de delincuentes que a vista y paciencia de carabineros que no pueden hacer nada porque el gobierno le ha quitado todas sus facultades para actuar. Si esos carabineros hubiesen sacado sus armas, hubiesen disparado al aire, hubiesen disparado a las piernas de una persona, esos carabineros hoy día habrían sido dados de baja y estarían siendo enjuiciados y en unos días más presos y condenados a 15 o 20 años de cárcel. Eso es lo que ha conseguido esta clase de izquierda totalitaria, que las fuerzas policiales no sean capaces de actuar. Y ese carabinero no va a actuar porque va a tener esas consecuencias. Solo corrijo un solo ítem de lo que dijo. La izquierda no, ya el gobierno no perdió la batalla, es cómplice de ellos. Y como bien mencionó, ¿quién ejecuta estas leyes que protegen a esta amalgama de personajes que sabemos que son un peligro para la ciudadanía? Podemos ver como los asesinatos en calles que eran muy calmas en su entonces, familiares, de hecho es un entorno familiar y de viviendas como lo es los orientes, los ponientes, por decir de cierta manera. Fácil, el gobierno, con sus leyes, tanto del Poder Judicial, indultos a delincuentes de alto calibre, por lo demás, y sabemos muy bien la protección que entregan. Acá el problema no es un tema de carabineros, es como bien mencionó usted, mi estimado Daniel, es si carabineros llega a actuar, porque uno a un criminal violento no le va a decir, estimado, por favor, ponga las manos atrás, lo tengo que arrestar. Lamentablemente, en esos casos hay un uso de la fuerza. Y muchas veces ese uso de la fuerza, dependiendo de la personalidad del delincuente, puede pasar a un tiroteo, a algo mayor. Dios no quiera. Pero Carabineros se ve la obligación de dos opciones, como bien menciona. Ser un espectador, que es lamentable, la verdad, o actuar, pero atenerse a las consecuencias que un Instituto de Derechos Humanos supuestamente, dijo supuestamente porque el título es bastante raro para lo que realmente es, o personajes del mismo gobierno critiquen el carabinero, el cabo tanto, el comandante tanto, efectuó esto, dado de baja y peor aún, citado ante juzgado por uso excesivo de la fuerza, un tema muy de moda hoy en día. O Es abuso, lamentable. o abuso de los derechos humanos, ¿ah? Haber actuado con excesiva represión y violencia contra estos pobres ciudadanos que estaban ahí, qué sé yo, haciendo, y estaban ante un delito eh, flagrante, o sea, Flagrante, obviamente. no era una cuestión que estaba ocurriendo y Carabineros no pudo hacer nada. Entonces, ¿qué nos queda al ciudadano común y corriente? Estamos, digamos, totalmente acorralados porque ya ni siquiera en la calle se puede andar tranquilo. O sea, Con calma. este caballero que mataron que iba con su familia en la calle 2 Norte, que es un lugar más o menos céntrico de Viña, que Es va una con su arteria principal, familia, básicamente, que tranquilamente, uno, y un delincuente, por querer robarle su celular, lo mata, lo acuchilla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Digamos? Yo en realidad, yo ya no uso reloj en la calle. Estoy buscando comprarme un reloj, estos relojes de plástico baratos, chinos, qué algo sé yo. humilde que nos llame la Esto, atención, esto, porque uno se claro, anda con, no sé, con
Ni siquiera con un Rolex, con un No, reloj claro, metálico ya la gente queda como, acá hay yo algo tengo fácil de... un reloj Citizen común y corriente que lo venden aquí en Almacenes París, ¿no es cierto? Que creo que Ya vale es como algo que 5.000 uno puede pesos, ¿no? exponerse. Claro, entonces, en realidad, tal es el asunto, tal es el descontento y la inseguridad que reina en Viña del Mar, que ya al oscurecer tú ya no puedes salir aquí en el plan de Viña. Yo lo dije en programas anteriores y el año pasado, que el plan de Viña se estaba convirtiendo ya en una zona de delincuencia que ya al oscurecer es sumamente riesgoso, digamos, salir. Más aún, la calle Valparaíso ya tú no puedes Es transitar tierra de porque nadie. no puedes transitar. Cuando antiguamente la calle Valparaíso, 30, 40 años atrás, era un centro social, ¿no es cierto? Era muy agradable ir al atardecer, ¿no es cierto? Cuando estaba oscureciendo la calle Valparaíso con el samoyeo, qué sé yo, estaban los salones de té, qué sé yo, Era las... espectacular. De hecho, hace menos, 20 años fácilmente. Yo recuerdo el Samoyed original, de hecho. Claro. Entonces, indudablemente de que hoy en día eso se ha perdido. Y se ha perdido porque en realidad el gobierno le ha quitado las facultades a la fuerza pública para que actúe con la fuerza que tiene. Por eso el Estado a las fuerzas policiales le entrega el monopolio de las armas junto con las Fuerzas Armadas para que en ocasiones, digamos, ya exageradas, ¿no es cierto?, ellos usen sus armas para imponer el orden público. Pero tal como tú dices, Lars, aparece este Instituto de Derechos Humanos, que en realidad está preocupado de buscar a personas a carabineros o policías que actúan para acusarlo de vulnerar los derechos humanos de los pobres delincuentes. Entonces, yo creo que, ¿qué podemos hacerlas? Yo me hago la siguiente cuestionante. ¿Y qué hay de los derechos humanos del ciudadano? Porque todos sabemos que los derechos van de la mano con una palabra clave que la izquierda lamentablemente se olvida. Ellos está en la Constitución, no, derechos y sorpresa, deberes. Mm, Es un mm, deber ciudadano, ya que vivimos en sociedad, respetar al del lado. Estamos bien, estamos en libertad, que es muy distinto al libertinaje. Cuando así, alguien atenta contra la vida ajena, ya está rompiendo la norma, por lo cual no puede vivir en sociedad. Eso significa ser encarcelado, ya que no puede acontecer en este espectro actual hasta reformarse. Lamentablemente, en nuestra sociedad moderna, o más que nuestra sociedad moderna, nuestros políticos actuales no parece que no les hace mucho clic eso. Digamos, creen más que el chico, no sé, que tira la bomba Molotov, que apuñala a alguien sin sentido alguno, es una especie de artista que está expresando casi un medio de expresión. Es ridículo, pero Lars, lamentablemente si uno escucha al gobierno, es así. Lars, voy a salir un poquito del libreto porque a través de tu palabra me acordé de algo. No sé si tú escuchaste la columna de Tomás Moschetti, el día Mochati. sábado, ¿no? Moschetti, donde ¿Mm? parte diciendo que en el barrio Yungay, un barrio tranquilo, 3 de la mañana, un curadito durmiendo en la calle, unos policías, guardias de la residencia del presidente, medio somnolientos, y de repente se encienden las luces de la casa presidencial, sale el presidente acompañado, digamos, de su guardia personal, buscando dónde hubo una explosión. Y se pasean por aquí, se pasean por allá, el presidente buscando dónde estuvo la explosión. ¿Ah? Llega una patrulla de carabineros, revisan todo el área, no hay nadie. Al día siguiente, periodistas preguntan, oye, anoche ustedes escucharon una explosión. No, nadie escuchó nada. Y el presidente buscando la explosión. ¿Qué pasará? Es la Así, misma. como que algo trató de decir Tomás Moschetti en el asunto. O sea, tenemos un presidente que anda viendo fantasmas o anda escuchando detonaciones que no existen. eh, no sé, pero en realidad Bueno, algo hay ahí que no funciona bien en la cabeza del el- presidente. de hecho se confirmó eso creo que cuando él justamente asumió, alguien dijo, no sé, que tuvo una descompensación y efectivamente el presidente, cosa que es lamentable, más que nos agrade su personalidad, tiene temas psiquiátricos. Y eso está hasta donde se ha comprobado, Bueno, comprobado. y él dijo que se había internado antes de ser presidente, cuando era Efectivamente. diputado, se había internado en una clínica, no sé, porque tenía este problema, el TOC, le llaman es la sigla TOC, no me acuerdo qué significa, que eso también es un problema mental. ¿Ah? Mental. Ahora la pregunta del millón de dólares. Una persona que es consciente de que tiene problemáticas, no sé, también debes ser consciente de que quizás no puede llegar a un cargo de esta alcurnia y nivel, que es gobernar una nación por completo. Es que yo creo que un enfermo mental, al igual que
un alcohólico o un drogadicto nunca reconocen que están enfermos. ¿Ah? Entonces yo creo que el asunto del presidente va por ahí, pero me llama la atención que el presidente salga en la noche, 3:40 de la mañana, a buscar dónde fue la explosión que él escuchó y que nadie escuchó. Nadie, ni los vecinos, ni carabineros que estaban medio durmiendo ahí en la guardia, ni el curadito que estaba en la calle se despertó con la explosión, pero él la escuchó en su aposento. Bueno, Posiblemente era su conciencia. su conciencia, claro, ¿ah? Su conciencia le está explotando De bombas, con el cosas raras, desorden y la la crisis revolución. a la revolución que tiene aquí en el país. Bueno, Lars, se nos va este primer tiempo. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos, estimados auditores, en un rato más con los siguientes comentarios que nos quedan. Nos quedan las declaraciones de la ministra del Trabajo, el asunto del séptimo retiro, el asunto previsional, etcétera. Así que tenemos algunas cosas más para comentar y poder orientarlos respecto a los temas que vienen. Nos vemos un ratito más. Estimados auditores, ya estamos de vuelta comentando las noticias de la semana, los comentarios que tenemos para informarles de una manera adecuada, de una manera verdadera, de una manera más cierta y no con tanta poliquetería como decía Lars en el periodo anterior. ¿Cómo estamos, Lars? ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre la declaración de la ministra del Trabajo, doña Janet Jara, en una entrevista que tuvo en un canal de televisión donde, conversando con un economista, ella afirmó y dijo, expresó más bien dicho, que los empresarios paguen más. O sea, yo en realidad cuando escuché esa expresión dije, la ministra del Trabajo, que los empresarios paguen más. Y yo pregunté, bueno, ¿sabrá algo de economía? Porque no se trata de pagar más por un acto de voluntad, sino normalmente uno paga más en la medida que su empresa, su emprendimiento va teniendo rendimiento, va teniendo utilidad, voy mejorando las ventas. Pero si mis ventas no producen, ¿cómo voy a pagar más? ¿No? Pienso yo en una cosa muy simple, en una pyme o una señora que se instala con una peluquería y contratan dos o tres peluqueras para que le atiendan la peluquería junto con ella y resulta que entra un cliente cada 2 días y no tiene ingresos. ¿Cómo va a pagar más si no hay ingresos? ¿Por qué? Porque la economía está mala, la gente no tiene plata, etcétera, etcétera. Entonces, dice, paguen más. No sé qué opinas tú, Lars. Bueno, claramente tiene un desconocimiento total de economía básica por lo demás. Toda empresa, como bien menciona mi estimado Daniel, para pagar más necesita mayor productividad y que ingrese más. Esto es un tema de ingresos y egresos, básicamente. El ingreso claramente tiene que ser bastante superior al egreso para que ese ingreso pueda sustentar a los trabajadores. Esto me recuerda mucho al tema del sueldo mínimo que se habló hace un tiempo atrás. ¿Recuerdan que lo querían subir poco a poco hasta 500.000 pesos? Ya hago ¿Mm? una acotación muy, pero muy simple en este sentido. Una pyme que recién comienza. El caso clásico, un negocio de barrio, algo por el estilo. Tiene 5 trabajadores, al sueldo mínimo, pongámosle. ¿Qué pasa si se cambia este margen del sueldo mínimo y se aumenta? Sorpresa, puede que uno de estos trabajadores o un poquito de estos trabajadores sea beneficiado por esta magia, yo le Momento. digo. Exacto, pero ¿qué pasa con los otros? Se genera una brecha de desempleo, porque el negocio al momento, como la economía está en una variante, como se llama, en economía se le llama el Valle de la Muerte, cuando no se produce básicamente. ¿Mm? Es como cuando uno recién comienza una pyme, puta, no produzco, no produzco, produzco y se pone que hay una salida. Lamentablemente el gobierno con sus acciones, esta salida va a ser en un muy, pero muy largo plazo. Por no decir, Dios no quiera, 2 años más. Pero Claro, porque lamentablemente hay una ignorancia total. hay una ignorancia, claro, porque en realidad el asunto de los ingresos, de pagar más, de aumentarle el salario, el sueldo a las personas, indudablemente que no depende de la voluntad ni del decreto, ¿no es cierto? Se aumentó el sueldo mínimo por decreto y no como una consecuencia de una economía sana, eficiente y que va en aumento, sino que el presidente dijo aumentamos el sueldo mínimo. Claro, aumentaron el sueldo mínimo, pero por ejemplo he conocido condominios que han tenido que despedir un par de trabajadores porque la gente que vive, los propietarios, no están dispuestos, digamos, a pagar, a que le suban su sueldo, sus gastos comunes, ¿No? por un capricho del gobierno. Eso también pasa en una empresa, tal como se tuvo una pyme
que tiene 5 trabajadores y le aumentan un 20%, en un 10% el sueldo mínimo y su utilidad y su rendimiento, porque la economía no funciona, no tiene los recursos para pagar obligadamente, tiene que despedir gente. No puede haber meses en que no pague salario. Eso, los salarios se tienen que pagar religiosamente. Es una Esa gente costumbre, exacto. es una costumbre. Entonces, cuando la ministra Jara dice que los empresarios tienen que pagar más, pensará que los empresarios tienen un árbol que todos los días en la mañana van y cosechan plata, sacan billetes, digamos, para poder más. Entonces, indudablemente, esa es la calidad de políticos que tenemos, que de economía no saben, no tienen los mínimos conocimientos, porque una empresa, para que funcione eficientemente, tiene que tener un desarrollo del país, ¿no es cierto? Tiene que haber, digamos, tiene que haber producción. Y junto con eso, para que haya producción y haya mejores entradas, mejores ingresos, tiene que haber trabajo. Tenemos que trabajar como lo hace el pueblo alemán después de la Segunda Guerra Mundial, que se y hasta el día de hoy. Los japoneses, ¿no es cierto?, una de las potencias económicas, trabajan, trabajan, trabajan. Pero hoy en día dice que tienen que pagar más porque no les alcanza para vivir. Claro, no les alcanza a vivir por culpa de ustedes, de los políticos, porque en realidad hay una inflación alta debido a un mal manejo de la economía, de la macroeconomía, hay un mal manejo, la inflación sube, entonces indudablemente que no la alcanza. Y por otro lado, quieren ganar que se les pague más, pero trabajando menos. Recordemos que tenemos el asunto de las 40 horas, ¿eh? Que estamos reduciendo la hora de trabajo, la producción va a ser menos, el ingreso va a ser menos, en consecuencia los impuestos que van a pagar las empresas va a ser menos y vamos cayendo al precipicio de a poquito. Entonces la ministra Jara debería entender un poquito cómo funciona la economía. ¿Mm? Están destruyendo la AFP, ¿no es cierto?, las administradoras de fondos de pensiones, que son solamente administradoras, nada más, y han hecho un trabajo estupendo. Entonces, cuando la ministra Jara la escuché, porque yo lo escuché, lo vi en la televisión, dijo que los empresarios paguen más, y también circuló en las redes sociales, uno dice en realidad, en las manos que estamos, ¿cómo vamos a pagar más si no tenemos los ingresos, no tenemos el rendimiento, no tenemos la utilidad? Y junto con eso me están obligando a trabajar menos, es decir, a producir menos. Entonces, entonces vamos yendo al Valle de la Muerte, como tú dices, Lars. Es tan simple como si el gobierno tanto exige esta especie de subir sueldos, etcétera, etcétera, está la variable, el gobierno da estas variables de productividad, llámese seguridad, impuestos, algo tan simple como cuando uno va a un país X y quiere invertir. Tengo esa seguridad de que mi negocio va a surgir de una manera específica como lo fue alguna vez Chile, ojo, hoy en día, porque lamentablemente estos políticos, ¿qué hacen? Impuestos, ideas algo delirantes para también sacar una colita, porque recordemos que después vamos a tocar el tema de la AFP, hay una estrategia no menor ellos. Claro, este En el fondo asunto de quieren sacar a diestra y siniestra. claro, quieren subir los impuestos para seguir pagando las fiestas que se están dando, ¿no es cierto? Y siguen Absolutamente. contratando empleados públicos, ¿no es cierto?, que hay que pagarlo, pues, y de eso necesitan plata, ¿no es cierto? Los altos sueldos que tienen los políticos, ¿para qué decir los parlamentarios?, ¿no es cierto? Un diputado recibe cerca de 20 millones de pesos, porque son 9 de salario, de sueldo, más una cantidad extra que son alrededor de 10 millones de pesos, para que le paguen la benzina, el auto, los celulares, la Los secretaria, los viáticos, profesores, los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que le está faltando la plata para seguir dándose los gustitos. Ahora, si necesitan plata, tal como lo dijeron estos candidatos cuando estaban por primera vez siendo candidatos a diputados, como lo dijo Jackson, vamos a bajar el sueldo a la mitad. Las pinzas no han hecho absolutamente nada porque en realidad se vieron sentados en este cerrito, en este montecito lleno de plata, que lo están disfrutando, digamos, profundamente. Entonces, cuando la ministra Jara dice que los empresarios paguen más, a mí me produce una desilusión tremenda por la calidad de los políticos que tenemos. Y esto lo amarra un poco el tema que a lo mejor vamos a seguir, Lars, con el asunto de la previsión, ¿no? Están también promocionando un séptimo retiro. La previsión que todavía está en discusión, ¿no es cierto?, este aumento del 6% en la cotización, todavía están discutiendo si va todo a una cuenta de capitación individual o a un 3% en fondo solidario, etcétera. En realidad, en este asunto, ese trabajo, ese 6% que usted trabaja, que le corresponde a usted, señor trabajador, ese tiene que ir directamente a su cuenta de capitalización individual, no a un sistema fondo solidario, porque ese fondo solidario en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar
va a crear una pensión para aquel que no ha trabajado nunca. Si usted que trabaja y trabaja 30, 40 años, va a tener que pagar a esta persona que no trabaja o que no quiso cotizar o prefirió, digamos, tener una cotización o un trabajo informal, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente que el asunto no va por ese lado. Ellos están destruyendo el país, están destruyendo la economía. Y si no hay plata, si no hay plata, es porque la economía no está funcionando bien. Y quien tiene el deber de que la economía funcione bien es el gobierno. Absolutamente. Bueno, en cuanto al séptimo retiro, todos sabemos que han reventado las cuentas de muchos de los usuarios de las AFP. Otro tema no menor que acá cito al ministro de Economía, que parece que el mercado de divisas sabe poco y nada por lo que he visto. ¿Mm? El exceso de capitales cuando se hacen estos retiros. Todos sabemos que nuestra divisa está oscilando así bastante con el dólar, lo cual todos sabemos que puede llevar a una inflación no muy grata para los ciudadanos que ya la están pasando mal por lo demás. Ese, ese es un tema. Lo otro, el tema ya económico empresarial. Todos sabemos que las AFPs funcionan como una especie de accionistas, también hay un negocio interno que, les guste o no a la ciudadanía el tema empresarial o no, le da vida al país. Lamentablemente, ¿qué es lo que quiere hacer este gobierno, estos personajes peculiares? Destruir este sistema que le ha dado estabilidad a los chilenos y a la nación completa. Lamentablemente suena fea la palabra, pero no tenemos patriotas reales. Tenemos gente que quiere desglosar la nación, tocando pilares fundamentales que le han dado estabilidad a nuestro bien vivir como nación. La AFP, las ISAPRES, por otro lado, que sabemos que también le están pegando ahí sus tajadas. En el fondo quieren colapsar los sistemas que nos han hecho grandes. Así es, Lars. Yo quiero recordarle a nuestros auditores que nos van escuchando ahí, que si yo camino a su casa, van en la micro, van en su auto o en un colectivo, decirle, yo lo he dicho en otros programas también, que he definido lo que es el ahorro, ¿no? El ahorro es una necesidad presente que yo la postergo por una necesidad futura. Eso es el ahorro. O sea, en vez de gastarme la plata ahora, la guardo para una necesidad futura. ¿Y cuál va a ser la necesidad futura en el caso de la previsión? Previsión viene de prever, de planificar, de ver el futuro, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que uno se hace viejito, ya, ¿no es cierto?, 65 años, 70 años, y ya a veces no puede trabajar. Y si no puede trabajar, no va a tener los ingresos suficientes para poder sostenerse y poder vivir. Y por eso es que se hace una previsión de dinero durante toda la vida laboral en que cotiza uno desde que partió trabajando a los 25, a los 20, 25 años, de tal manera que al término de su vida laboral efectiva, él pueda vivir tranquilamente con sus ahorros. ¿Ah? Y esos ahorros los tiene que producir él. La gente piensa de que es el Estado quien le debe dar una previsión, y no es así, porque tal como dice el presidente de Argentina, el señor Milei, no hay plata, no hay plata. Entonces, el sacar los fondos que están destinados para el futuro, ¿no es cierto?, para esta necesidad futura, es hacerse daño, porque ya hay personas que en sus fondos ya tienen, digamos, cero, han sacado prácticamente toda su plata, Pac. porque se han comprado, yo he hablado con personas, no, se me sirvió, saqué, retiré toda mi plata porque me compré un autito, qué sé yo, mejoré mi casa, cuánta cuestión, etcétera. Estupendo, pero fue un muy mal camino, porque yo a esa gente le voy a preguntar, si es que alcanzo a estar con vida, ¿ah? Le voy a preguntar cuando cumplan 60, 70 años, oiga, y su revisión. No, es que resulta que retiré la plata, y cuánta cuestión pone, y ahora qué. Y es que el Estado, no, si el Estado no le va a dar plata, el Estado le va a dar esta pensión solidaria que va a ser de 250.000 pesos, si es que en el futuro no se elimina, ¿no es cierto? Porque si todo el 6% va a la cuenta de capitalización individual, en realidad es poco lo que va a quedar para esta pensión solidaria. Entonces, por eso decirle a la gente que no se dejen engañar por estos cantos de cinera de la izquierda totalitaria, que en el fondo lo que persiguen es destruir al país y destruirlo a usted, porque usted cuando se jubile no va a tener fondos previsionales para poder sostenerse. Entonces, no hay que aceptar que le quiten su 3%, tiene que ir completo. Y tampoco no retire su plata, porque esa es una obligación que se impuso el gobierno
de tal manera de que usted sea capaz de sostenerse y no sea una carga para el Estado, porque no va a ser una carga para el Estado. Usted va a ser una carga de su propia capacidad y nada más, porque el Estado no lo va a ayudar. Y lo vemos hoy en día. Dicen, no, es que queremos modificar el sistema previsional, digamos, para subirle las pensiones a las pensiones hoy en día. Eso tampoco va a ser así. No se va a subir las pensiones a los que... Y la gente que tiene bajas pensiones es gente que fue irresponsable durante su vida laboral. No se preocupó de cotizar metódicamente y todos los meses como correspondía hacerlo. Y por eso es que no tienen pensión. Efectivamente, hubieron lagunas, como se le menciona en este tema. O también no saben usar el sistema. Todos sabemos que está el sistema de AFP y la AFP también tiene dos variables que son la cuenta 2 y la AFC. ¿Mm? Justamente la gente muchas veces, no sé, voy a poner un ejemplo, no se respalda, porque como bien menciona mi estimado Daniel, la gente vive en muy del hoy, pero no proyecta el mañana. Exactamente. Es un tema cultural por lo demás, que se da mucho. El problema, como bien dice, y me gustó esa palabra, no prevé. Porque Por eso se llama efectivamente, previsión, pues. Por eso se llama ¿Mm? previsión. Por eso se llama previsión. ¿Ah? Previsión, justamente, porque, Previsión. porque efectivamente, hoy en día uno puede vivir, en la juventud uno la vive en jauja, pero todos sabemos que después la vida avanza. ¿Y qué busca después de cierta edad uno? Tener una vida en paz y tranquila. Y Hoy en día vivir si en uno es paz. ordenado con sus finanzas, que es muy importante eso, y una muy buena recomendación, o sea, cotizar todos los meses, no sacar muchos dineros, ser un buen ahorrador. Después, a futuro, cuando jubile, sorpresa, va a tener una buena pensión. Pero para eso hay que ser ordenados y prever, valga la Sí, pero, redundancia. exactamente. Entonces, no retire sus fondos. No retire sus fondos. O sea, y ojalá que los parlamentarios, que tienen un poquito mejor conocimiento y no son tan populistas, se opongan a este retiro el séptimo retiro que quieren hacer. Porque en realidad es un perjuicio para la gente, claro. La persona dice, no, es que es mi plata. Claro que es su plata, si nadie le ha negado que sea su plata. Es su plata que el Estado se preocupó de que usted la junte para cuando tenga que jubilarse y ya termine su vida laboral. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa durante la semana respecto de este asunto que está en el Congreso dándose vuelta. En mi opinión, yo creo de que no debe haber un séptimo retiro, porque en realidad, tal como tú dices, Lars, eh, el ahorro es lo que hace que los países se desarrollen, porque habiendo mucho dinero en el sistema financiero, hay capacidad de que los inversores puedan pedir financiamiento para desarrollar sus proyectos. ¿No? Indudablemente que eso lo piden al sistema financiero, pero después lo devuelven, digamos, con un interés, ¿no es cierto? Un No es interés que no la menor, plata que es función. Y correctivo. de hecho, qué bueno que se use la plata, porque por ahí la izquierda totalitaria decía, no, lo que pasa es que la plata se la han llevado todos los grandes empresarios. ¿Ah? No es verdad, los empresarios han usado la plata y la han devuelto con interés, Es un porque préstamo justamente. Y todo recordemos, préstamo en el sistema bancario de esto tiene intereses, el generalmente interés que se compuestos. paga, que es el costo del dinero, o sea, el dinero no es gratis. El interés es el Exacto. valor que tiene el dinero, o sea, ¿ah? ¿No es cierto? Yo compro un peso, pero el peso lo compro en 1,2 o en 1,3, ¿no es cierto? No compro el peso, el interés es el valor del dinero. Y lo otro que quiero aclarar respecto a esta cuestión es que la izquierda totalitaria y la gente de gobierno habla de una tasa de reemplazo de un 100%. Nunca, nunca se dijo que la tasa de reemplazo iba a ser un 100%, sino que la tasa de reemplazo iba a ser un 70%. Sí. Y eso se estaba cumpliendo. Yo tengo amigos que se han jubilado a través del sistema de FP y tienen su pensión como corresponde. Incluso algunos han tenido un poquito más del 70% por todo este juego financiero que muy bien hacen las AFP. ¿Y por qué un 70% de su último sueldo de últimos años? Porque se supone ya que a la edad de 65 años la persona ya pagó su casa, se compró su auto, sus hijos ya están todos titulados, están fuera de la casa y solamente quedan en el hogar él y su señora. Entonces, por eso es que se rebaja este 30%. Nunca se habló de tener una tasa del 100%. Eso es mentira, no es verdad, es falso. Es solamente un 70% y eso es lo que se persigue. Ah, y aquí quiero hacer un paréntesis, también me salgo del libreto, de un par de minutos, si tú me permites, Lars, Pero por que supuesto, la ministra Vallejo y mucha gente de gobierno de la izquierda ha dicho este asunto por el asunto
del estallido delictual que hubo en el año 2019, ¿ah? Que el presidente Piñera habría dicho que estaba en guerra contra el pueblo. No, eso no lo dijo el presidente Piñera. Lo que dijo el presidente Piñera, que en paz descanse, es que estamos en guerra con un enemigo poderoso. Eso fue lo que él dijo. Nunca dijo, estoy en guerra contra el pueblo, como lo dice la ministra Vallejo, lo dice Tobar, lo dice el presidente Boric. Eso no es verdad. Absolutamente. Eso yo quiero también aclararlo para que nuestros auditores lo tengan claro. Lo que dijo el presidente de la República, señor Piñera, que en paz descanse, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Y pucha que tenía razón, ¿no es cierto? Casi destruyeron todo Chile, casi se Sí. tomaron la moneda, casi implementaron su revolución. Bueno, ese es un paréntesis nomás que quería hacer, porque quiero dejarlo, porque lo he escuchado muchas veces de parte de la gente de gobierno, cual miente, digamos, descaradamente, y nadie dice, digamos, algunos periodistas le han parado el carro cuando se han expresado en este asunto. ¿No? No, señor, no dijo eso, dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Bueno, pero siguiendo con el asunto, ya que nombramos a la ministra Vallejo, y el caso Hermosilla, que en realidad, tal como dice el columnista y periodista abogado Tomás Bocchiati, el caso ¿cómo se llama? Hermosilla, ¿cómo se llama? El caso de Hermosilla, ¿no es cierto? El Hermosillo, sí. abogado Hermosilla que está, digamos, cuestionado y el asunto del director de la PDI, Sí, eh, exacto. por lo que dijo el columnista Tomás Mocachi, y también creo que lo hizo don Fernando Villegas, digamos, en sus comentarios diarios, eh, el teléfono auditado del abogado Hermosilla tiene 720.000 páginas de WhatsApp. Solamente se han auditado el 0,02%, donde salió el director de la PDI. El 0,02%, o sea, hacemos un cálculo matemático, aritmético fácil, de los 720.000, ¿no es cierto?, páginas, solamente se han auditado o se han revisado 150 páginas. Eso es más o menos el 0,02% de Dos. 122.000, 150 páginas. Y hay inquietud, y yo me pregunto, ¿cuánta información tienen esos WhatsApp? ¿Cuántos ¿Y qué tipo de WhatsApp información? a distintas autoridades de gobierno? Tanto de la PDI, porque el señor Hermosilla parece que tenía una red amplia y trabajaba transversalmente desde la izquierda a la derecha, con gente de la fiscalía, con los jueces, cuánta cuestión, etcétera. No hay hacer de que estas 722.000 páginas se pierdan, como pasó con las pruebas en la municipalidad de Recoleta, ¿no es cierto?, contra el alcalde Jadwe, que las Sería muy pruebas conveniente para él sería claro, y ¿no es para cierto?, ciertos personajes, por lo más que ¿no? pueden, que sabe qué hay adentro de todo esto. Que hay adentro, ¿no es cierto? Bueno, y también ahí la ministra Vallejo, que en algunas de estas redes sociales le dicen la ministra Pellejo, en realidad, la ministra Vallejo, yo ese Pellejo que como es tan delgada, a lo mejor, digamos, bueno, pero eso es más de farándula, eh, dijo que posiblemente podría haber una red de corrupción. Y tal como me Efectivamente. dijo el fiscal nacional, bueno, si usted cree que hay una red de corrupción es porque tiene antecedentes. Y como funcionario público, ¿no es cierto, Lars? Lo sabemos, como el Código Penal, están obligados dentro de las 24 horas a entregar los antecedentes. Ahora, eh, y lo dice en uno de sus comentarios el periodista y abogado Tomás Moschetti, de que en realidad está todo coludido, está todo, digamos, corrupto, desde la gendarmería hasta el sistema judicial, los fiscales, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el centro de operación de todo este narcotráfico, de esta corrupción, sería la cárcel, de donde operan los narcotraficantes, donde tienen los teléfonos, toda esta cuestión. ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿Qué puedes aportar respecto a eso? Claramente sabemos que, bueno, de nivel gubernamental, que ahí la ministra tiene que ser también autocrítica. Efectivamente, todo está corrompido, pero hay que empezar por casa. Es verdad que ciertas instituciones lamentablemente se han ido opacando. ¿Cómo podemos apreciar esto? Más que nada, en el accionar que se ha dado. Voy a dar el ejemplo clásico que siempre doy, de fiscalía, el tema judicial, que debiesen ser, porque todos sabemos que carabineros, en cualquier temática ya de impronta delictual, llámese o algo por dicha índole,
Actúan, pero ¿quién es el que da el sello o el castigo final? Digo castigo final porque debiese ante un crimen generarse, en este caso, un castigo que es la prisión o algo similar. Sorpresa, fiscalía. Sin embargo, hemos visto cómo está ligado a un fin político más que nada, y un fin con nombre y apellido, izquierda totalitaria. Así es. Lamentablemente hemos visto eso, que se ha dado en distintas aristas, poder judicial, gobierno y muchas más que quizás desconocemos. El Bueno, punto es que se le pone stop a esto. Me refiero, se le pone stop porque se puede criticar. Uno puede decir, oye, qué malo lo que está haciendo esta persona. Dimos el caso del WhatsApp de las 700.000, si mal no recuerdo la cifra, 722.000 páginas de WhatsApp. 722.000. Uno puede mencionarlo y queda impactado, wow, 700.000 WhatsApp, quizás que hay acá. Pero yo me pregunto, ¿se indagará más allá? ¿Y por qué digo Bueno, esto? Porque esa es quizás a una, quien involucre. esa es una inquietud, porque ahí hay mucha información, hay muchos contactos, hay mucho intercambio de cosas, etcétera, muchas pedidas para acá, favores por un lado y favores para otro. Y Nos van paso, quedando, nos van quedando- solo como intriga, ¿habrá alguien del gobierno dentro? Porque bueno, todos sabemos qué pasa cuando hay alguien de peso en claro, estas cosas. claro. Entonces, esa es la inquietud, digamos, que nace, ¿no es cierto? Pero, estimado Lars, nos van quedando 2 minutos de adelante y nos queda tanto que conversar. El tiempo. El presidente, ¿no es cierto? Y este gobierno que habla de la economía y habla del trabajo, el desempleo ha ido aumentando. Se cierra Huachipato, se cierra Huachipato. 22.000 trabajadores quedan cesantes y solamente en lo que, y más todo lo que son los negocios y las empresas, los tratos en forma indirecta, quedan cesantes. Y una planta que, por lo que he podido saber, que si se apagan los hornos, que se demoran como 3 meses en apagarlo, ese horno ya no se puede volver a encender. Y todo esto porque el precio del acero chino estaría un 40% más barato que el precio del acero que produce Chile, Chile. que en algunas partes se ha comentado ya de que los chinos estarían haciendo dumping, ¿no es cierto? Y para que nuestros auditores entiendan qué es lo que es el dumping es cuando mi competidor coloca precios bajo el costo de tal manera de que yo no sea capaz de aguantar ese. Y como él tiene buenas espaldas para aguantar ese precio bajo el costo, lo coloca bajo el costo. Y uno que no tiene las espaldas para aguantarlo, indudablemente se ve obligado a salir del negocio, que es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Huachipato, ¿cierto? China está colocando el precio de un acero bajo lo que cuesta producirlo, y además que, por lo que he escuchado, es un acero de menor calidad que no cumple con las certificaciones que le impone Chile, porque Chile es un país sísmico que necesita de buen acero, un alto contenido de carbono, por ejemplo, para todo lo que es construcción, todo lo que es construcción de puentes, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente que eso nos produce un problema y es por la cesantía que queda, o sea, 22.000 personas que quedan sin trabajo. Eso significa que son alrededor de 100.000 personas que pierden de poder alimentarse. Bueno, se nos acaba el tiempo, Lars, desgraciadamente, pero el próximo programa pues, vamos a tener más información sobre Huachipato. Nos despedimos de nuestros auditores. Espero que hayamos sido de su interés y de su agrado y se hayan entretenido en su tedioso eh, trayecto de vuelta a casa. Así que nos vemos la próxima semana, Lars, Efectivamente, un gran abrazo, Daniel, y a nuestros queridos auditores. Siempre es un placer que nos informarles. escuchan lealmente todas las semanas.